Entonces nosotros, nuestra actividad es ir con él para al menos establecer una identificación de cuál es el insecto que nos está causando un daño. Podemos tener la presencia de adultos que lo vamos a nosotros a revisar con trampas de feromonas, haciendo una atracción específica, o con donde su fase terminal podemos encontrar. Ahí estamos viendo un estado larval de gusano cogollero, donde su fase terminal podemos estar encontrando en los predios que puede ser de cuadrado, y vemos otras dos larvas que podemos estar encontrando en los predios que puede ser gusano soldado, gusano elotero. Es importante establecer que cada uno de ellos tiene su forma muy específica de hacer daño en el follaje del cultivo, donde el daño de gusano soldado muchas veces en poco tiempo puede ser muy drástico. Gusano elotero pues lo vamos a tener presente cuando ya tengamos la etapa de fructificación. A nivel huevecillo, podemos ver que dentro de la familia Spodoptera hay diferencias. Podemos ver una Spodoptera exigua con menos niveles de huevecillos a diferencia de gusano cogollero. Y Spodoptera tiene una barrera natural que la hembra pone escamas y es fácil de identificar en campo. Donde vemos huevecillos de gusano elotero, estos lo establece esta plaga en forma individual y los vamos a estar encontrando en el jilote del maíz. Es importante establecer que establezcamos mediciones cuantitativas y en algunos casos cualitativas, pero sí a través de algunas escalas de daño nos podemos dar cuenta el nivel de infestación que estamos teniendo del insecto y el daño que podemos tener, donde un nivel ya desde una escala del número 3, si no se atiende de manera pronta a lo que es el manejo de este gusano cogollero, podemos tener mermas en el rendimiento. Silva en el 2010 establece que las etapas desde la quinta, octava y 13ª hoja, las pérdidas pueden estar fluctuando de un 20 a un 26%. Y sobre todo cuando el ataque se hace en una etapa donde el cultivo es más pequeño, el daño puede ser total. La planta no se va a recuperar. A través de los años hemos visto que el gusano cogollero puede estar presente dañando como trozador, su mismo hábito como cogollero, y cuando no hacemos bien el manejo de gusano, los 70 días que establecí más críticos, el insecto nos va a ir a dañar espigas y lo que son mazorcas. En ese sentido, lo mejor es establecer el manejo acorde para llegar con poblaciones bajas a esta fase del cultivo. El muestreo y umbrales económicos de acción es muy importante. En la diapositiva se muestra cómo es que debemos caminar el predio, donde básicamente se establece un 5 de oros, y en esos 5 de oros tendríamos que, vamos a decir, si nosotros encontramos desde que naciera el cultivo, vamos a decir, de 0 a 30 días, el umbral sería un nivel mayor de 20% de plantas dañadas, nos daría la pauta de poder establecer la acción de control. Si yo tuviera un maíz que fuera una edad más temprana, ese umbral lo podría bajar a un 10%. Aquí estamos viendo dos fotografías donde muestro un maíz con daños y uno que no tiene daño. Pero la segunda foto que está del lado derecho es un maíz donde se hizo una acción de control. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un muestreo de efectividad, tendríamos que revisar pues, larvas muertas, o en un sentido práctico, el revisar el punto de crecimiento del maíz para establecer que el ingrediente activo que utilizamos tuvo un efecto de control. Ahí estamos viendo algunas de las compañeras que está revisando uno de los predios junto con un productor.
donde básicamente en esa etapa del cultivo podemos decir que el maíz tiene unos 15 días 18 días de emergencia, y podemos tener de larvas L1 a L2. Entonces es factible que, porque en ese sentido de L1 a L3. Y ese momento oportuno de control muchas veces interfiere en algunas circunstancias, ¿no? En alguna de las veces la misma aplicación que estamos haciendo del plaguicida conlleva que el insecto pueda tener algunos efectos sobre algunas plagas que se tornan secundarias. Vamos a decir, cuando tenemos la primera etapa de riego de maíz, hacemos un muestreo y en el caso de gusano cogollero a los 10 días de nacida la planta, en lugar de tener el daño fuerte de gusano de cogollero, lo tenemos de trips. Entonces, en ese sentido, si el maíz no traía un tratamiento dirigido a insectos, como el caso del trips, a base de neonicotinoides, en ese sentido, la acción que tendríamos que hacer primero es establecer ese manejo directo a trips. Y gusano cogollero, si no tenemos el umbral establecido, tendríamos que a los 3-4 días establecer para hacer la revisión nuevamente y poder determinar la aplicación directa al insecto, ¿no? A través de todos los años nosotros hemos establecido muestreos en predios, mínimo más de 1000 hectáreas de manera anual, donde nos hemos estado revisando que en el caso aquí se concuerda con las capturas que tuvimos en el 2017, donde estamos viendo incidencias un poquito más altas que en el caso del 2020. El 2018, algo similar al 2017, y en ese sentido no quiere decir que en el 2020 no haya habido problemas de gusano cogollero. En ese sentido, nos da a nosotros pauta de manera estatal o global establecer algunas direcciones para poder establecer la estrategia de manejo, pero ya a nivel parcelario podemos tener predios o que pueden estar hasta con un 60%, hasta un 70% de daño, y muchas de las